Vamos a leer en este pasaje. Marcos capítulo 1 dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nos quedamos aquí. Vamos a meditar con la ayuda del Señor en estos versículos que acabamos de leer. Como decíamos, estamos en la tercera semana de Adviento, de ahí nuestras velas que anuncian que es la tercera semana que celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia nos invita a preparar el camino a la salvación, afianzándonos en la buena noticia de que Dios ha venido en Cristo Jesús. Así es que para iniciar el camino, el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista como el guía que nos orientará al encuentro con Dios. Es una reflexión importante porque es necesario que tengamos nuestro encuentro diario con Dios, como decimos en las notas diarias. Marcos habla del principio del Evangelio. Hemos leído principio del Evangelio de Jesucristo. Así es que inicia su obra con la expresión principio, que tiene una triple función, tiene un simple tres propósitos para Marcos. Reseñar que Juan Marcos, el autor de este Evangelio, fue discípulo de Pedro y por lo tanto tuvo oportunidad de escuchar la experiencia y la percepción que tenía Pedro acerca de la revelación en Cristo Jesús. Así es que podemos decir que este Evangelio también sería el Evangelio del apóstol Pedro. Es una visión muy concreta y clara que el apóstol Pedro vivió cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, en primer lugar, puede ser que esta palabra de principio alude a la sección inaugural de la obra, al principio exactamente, o sea, el prólogo del Evangelio, en el que se adelantan los contenidos de todo el escrito, o sea que es el principio donde arranca la descripción. En segundo lugar, quizás también puede ser que el comienzo del Evangelio de Marcos en su totalidad, o sea, es el principio del Evangelio, incluyéndolo todo el Evangelio, ya que el relato que sigue en todo el Evangelio forma el desarrollo de la obra completa. Así es que es el principio también de su Evangelio. Y también, en tercer lugar, podemos decir que es el principio del Evangelio de Jesús en relación a su paso por este mundo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la historia continúa en la vida de la Iglesia tras la resurrección. Es importante esto que acabo de decir porque estamos involucrados, al igual que el ministerio de Juan, de anunciar el Evangelio. Principia el Evangelio de Marcos y nosotros somos los que hemos de seguir. La Iglesia tiene que seguir anunciando las buenas nuevas de la salvación. En Mateo capítulo 1, fijaros cómo empieza Mateo su Evangelio. Ya sabemos que Mateo se dirige especialmente a los judíos, o sea que es un énfasis importante sobre conceptos que los judíos tenían muy claros. Y él habla del libro de la genealogía. Allí tenemos en el principio el origen, el principio de nuestro Señor Jesucristo.
es algo importante que para los judíos tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David, era el Hijo de Dios y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Mateo así lo anuncia delante de sus conciudadanos, sus paisanos, los judíos. Lucas, en cambio, legitima su relato sobre el testimonio de aquellos que, dice él, desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Sabemos que Lucas era el médico amado del apóstol Pablo y él tuvo el privilegio de recoger el testimonio directo de los discípulos. Él estuvo siempre cerca de los discípulos y él pudo investigar. Él era un médico, era un hombre cultivado y por lo tanto pudo recoger todos los pensamientos, todas las ideas, tal como percibieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas lo deja plasmado de esta forma en su Evangelio. Y de esta forma inicia cuando él se dice que, como te contó, se dirige a Teófilo para explicarle esa historia. También tuvo el privilegio de convivir con la bienaventurada Virgen María en Éfeso, de modo que de primera mano él recibió mucha información respecto a estos detalles. Y Juan, pues vemos que Juan opta por presentarnos su mensaje, pero desde la perspectiva teológica. Inicia su testimonio subrayando la unión del Verbo con Dios. Él dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. De modo que Juan nos habla de una forma muy concreta, muy clara, y subrayar solamente que Juan era un escéptico, era una persona que tenía muchas luchas, y por eso a él le costó creer en Jesucristo, y luego fue el discípulo amado, luego él pudo comprender y aceptar la realidad de quién era Jesucristo, y por eso él deja escrito ese proceso que él vivió en su Evangelio. Así es que todos ellos fundamentan el origen de sus relatos evangélicos en la realidad de Jesucristo. Los 4 evangelios nos hablan acerca de Jesucristo como una realidad histórica y como un propósito de Dios realizado a través de su Hijo. Porque la realidad del reino de Dios tiene su principio en la persona de Jesús, situándole en el principio mismo de todas las cosas. Y esto es muy importante. La Septuaginta, que sabemos que es la versión griega traducido por los 70 rabinos, relaciona este término con el anuncio de la restauración de Israel y la venida del reino de Dios. Vino el reino de Dios con el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que Jesús aparece predicando acerca del reino de Dios. Dice el versículo 14 y 15 de nuestro pasaje, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es un mensaje que hay que creer. No es menos claro que la buena noticia de la cercanía del reino de Dios está personalizada y se manifiesta en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente es tan sencillo como eso, creer que Cristo es el Hijo de Dios que vino a redimirnos, vino a perdonar nuestros pecados. Así es que este no es el comienzo de Juan o de Jesús, es el principio del Evangelio cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, murió sobre una cruz y resucitó. En esto consiste el Evangelio, algo tan sencillo que puede entender hasta los niños. Si no fuereis como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Así es que el principio de las buenas nuevas que anuncian la actividad salvadora de Dios a favor de los seres humanos, aquí explicado por Marcos, es solo el principio de su relato. Es el propósito de Dios para todos los seres humanos. Es solo el principio porque el anuncio continúa cada día a través de la predicación, como decía antes, de la Iglesia. Tenemos el compromiso de extender el Evangelio, de decir a aquellos que se están condenando porque no creen en Jesucristo, que Cristo vino precisamente a salvarlos a ellos. Somos anunciadores de las buenas nuevas. Y hermanos, en este sentido, dice el versículo 4, que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan predicaba el arrepentimiento.
Juan nos invita al encuentro directo y sencillo. Un hombre como él, como veremos a continuación, despierta el deseo de ser auténticos, de ser realmente personas conscientes de lo que somos. Por eso nos mueve a mirarnos bien adentro de nosotros mismos para que salga a flote la mayor bondad y la mejor verdad que alberga nuestra vida interior. Es necesario que, en lugar de querer escuchar voces externas, veamos dentro de nosotros la realidad de lo que Dios ha puesto en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos, en nuestra realidad personal más profunda. Es el pesar de haber hecho algo y de no seguir o volver a practicar algo que es en contra de la ley terrenal, como también de la ley divina. Y en este sentido, todos los seres humanos, por cuanto hemos pecado, estamos fuera de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios. Es importante tener en cuenta la ley de Dios para nuestra vida. El arrepentimiento, según la Biblia, es cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. En la palabra de Dios encontramos que el arrepentimiento no es solamente volverse del pecado, es mucho más. El arrepentimiento produce en nosotros un cambio total de conducta. Juan predicó más tarde: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Estaba dirigiéndose a los judíos, y ellos creían que eso era un privilegio, que eso los hacía especiales. Y él les decía: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Vemos un mensajero, un predicador realmente directo, que no se anda por las ramas, algo muy importante. Además, el hacha estaba puesta y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Eran los recogedores de los impuestos, ¿verdad? Y eran unos auténticos ladrones. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vemos cómo Juan conocía muy bien el problema de aquellos que tienen autoridad, ¿verdad? En Hechos 3:19, Pedro dijo después del no tengo ni plata ni oro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Hermanos, estamos llamados a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Juan el Bautista es la voz de Dios en medio del desierto que llama al arrepentimiento. Y hermanos, el desierto se convierte así en el lugar de Dios, en lugar para disfrutar internamente su palabra, un lugar donde no hay nada que nos estorbe para tener comunión con Dios. Y hermanos, hace falta sacar tiempo en medio de la vida diaria para hacerle espacio a Dios. Creo que esto es un mensaje auténtica realidad en nuestras vidas, porque el desierto es también lugar para la transformación y para rehacerlo todo, especialmente cuando se derrumba la esperanza y cuando la vida parece no tener sentido. En aquellos momentos cruciales en que tenemos que reflexionar y perdemos la noción de lo que es el valor de la vida, es en esos momentos en los que nos encontramos en un desierto profundo en nuestra personalidad. Así es que en esas circunstancias nos quedamos en la intemperie, colocándonos en la dirección de lo que realmente colma el sentido de la existencia, porque si no tenemos la comunión con Dios, realmente estamos perdidos, estamos lejos de la felicidad. Y esto nos dispone a considerar lo mejor de nosotros mismos y también de los demás. No somos islas, vivimos rodeados de personas. Nos dispone a mirar la realidad de la vida con ojos nuevos. Nos abre al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento requiere una actitud y unas obras que demuestren el nuevo rumbo que ha tomado nuestra vida.
pero desvirtuaríamos el Evangelio si consideráramos el arrepentimiento como algo privado, algo que nos afecta y no le importa a nadie, porque si no hay un cambio que implique el compromiso por el bienestar de los demás, es necesario que realmente no digamos, ya lo tengo yo, soy salvo. Debe de preocuparnos cómo están los demás. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol Pablo, en el discurso de despedida de los ancianos de Éfeso, que todos recordamos que el apóstol Pablo los convocó y les habló, y en resumen les dijo estas palabras, que era necesario predicar el arrepentimiento para con Dios y creer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que el arrepentimiento y creer en Jesucristo y su obra de la redención y anunciarlo a los demás, esto significa fe. ¿Tienes fe? ¿Tenemos fe? ¿Qué es fe? Creer en lo que no hemos visto. Lo dice así Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que te espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, es necesaria la fe. Quizás entre paréntesis deciros, nuestra hermana Pilar está en el hospital de Esplugas, viviendo sus últimas horas. No nos han dicho nada, pero sabemos que está en la, ¿cómo se llama? ¿Os acordáis? El hospital Guadalupe. Todos sabemos, cuando sabemos que una persona es internada allí, y yo hace días que estoy orando al Señor, pidiendo que su fe no falte. Perdonadme que me emocione, pero realmente cuando hablamos de la fe, necesitamos la fe para vivir, pero necesitamos toda la fe para morir. En esos momentos es imprescindible que realmente que lo que hemos creído sea nuestra fortaleza. De modo que oremos por ella para que el Señor le dé fuerza y fe para lo que el Señor tenga preparado para ella. Bien, he hecho un paréntesis, perdonadme, pero creo que cuando hablamos de la fe y hablamos del compromiso con Dios que tenía Juan, pues no es para menos que realmente nos sintamos conmovidos frente a esa realidad. Y por eso el segundo punto de nuestra reflexión esta mañana tiene que ver con preparemos el camino del Señor predicando. ¿Cómo predicamos mejor, hermanos? Con nuestra vida. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿verdad? Se dice en el refrán. Aquí es importante aclarar que el ministerio de Juan el Bautista tenía un carácter preparatorio, en el sentido de preparar a las personas para la venida de Jesucristo al mundo, porque Jesucristo sería el que perdonaría los pecados de todo el mundo. Y Juan preparaba el camino viviendo un estilo de vida distinto. La vida viva y austera de Juan nos cautiva, ¿verdad? Un hombre que fue capaz de decirle al rey que vivía de forma desordenada, de forma lamentable. Él propone un modo de ser sin privilegios, sin ropajes y, sobre todo, sin razonamientos pervertidos. Esos razonamientos que muchas veces aquellas personas que no quieren creer en Jesús, pues nos dicen no y quieren traernos ideas extrañas, ¿verdad? La descripción física de Juan y su alimentación no está aquí reflejada por casualidad. Dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Bueno, pues debemos de señalar que según una tradición rabínica lo relaciona con el relato del jardín del Edén, como la forma de un estilo de vida más sencilla, cercana a la naturaleza. La descripción de su vestimenta recuerda Génesis 3:21
donde Dios viste a Adán y Eva de esa manera. Recordar que en Génesis nos relata que Adán y Eva, después de la desobediencia, se dieron cuenta que estaban desnudos y el Señor les proveyó de unas pieles para cubrirse, ¿verdad? Y es una forma de vestir que Juan estaba utilizando. La dieta típica de los habitantes del desierto muestra el carácter ascético de Juan. O sea, todo esto resulta el carácter escatológico del mensaje. Nos habla acerca de la trascendencia del mensaje de Juan, que proyecta el recuerdo de la primera creación en relación con la nueva creación que iba a venir con nuestro Señor Jesucristo. Es reseñable la semejanza que tiene Juan con Elías, el profeta Elías, en su forma de vestir. Por ejemplo, en Segundo de Reyes nos dice que uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Y está hablando de Elías, el profeta Elías. Y en Zacarías capítulo 13:4 se nos dice: sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Está hablando y realmente poniendo en tela de juicio la actuación de ciertos profetas. También tenemos el llamado al arrepentimiento, porque era el mensaje también de Elías. Elías decía al pueblo en Primero de Reyes 18:21: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Realmente era un mensaje también muy directo el de Elías. Y tenemos un énfasis escatológico que podemos leer en Malaquías 4:4-6. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Vemos toda una serie de reflexiones acerca de lo que era el ministerio profético que Dios se proponía llevar a cabo. También podemos decir en respecto al lugar donde vivía Elías y el lugar donde vivía Juan, que era en el desierto. Nos lo dice en Primero de Reyes 19:3-18. Y el Jordán, Segundo de Reyes 2:4-11. Todo esto nos lleva a algunos estudiosos a la conclusión de que Marcos, de acuerdo con el pensamiento judío, Juan era como el nuevo Elías. Lo que sí podemos afirmar es la presentación de Juan como profeta. Juan fue el último profeta que Dios utilizó para traer un mensaje vivo acerca del arrepentimiento. Así, hermanos, que hemos de preparar el camino viviendo un estilo de vida santo, un estilo de vida apartado, como Juan, apartado de todas las cosas que hay en este mundo. Juan sabía que la vida era más que la comida, más que la ropa, más que la casa, todas estas cosas que nos mueven a trabajar y a esforzarnos y que a veces pues se convierten en algo tan prioritario en nuestras vidas, ¿verdad? Sabía que nada debía distraerlo de Dios, ni tampoco de su relación con la gente, de su mensaje. Por eso no debía vivir en lujos extravagantes. Por eso no debía vestir según la última moda, más costosa, como muchas veces nos gustaría. Por eso no debía comer lo más costoso y sabroso. Juan se negaba a sí mismo, practicaba la negación propia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El objetivo, la meta del creyente debe ser llevar una vida consagrada al Señor. Dice el apóstol en Colosenses 1:28-29, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, el cual actúa poderosamente en mí. De modo, hermanos, que debemos de responsabilizarnos de llevar el Evangelio a aquellas personas que aún no lo conocen. Así es que, ¿por qué deben los cristianos vivir consagrados al Padre Celestial?
¿Por qué debe de ser lo primero en nuestra vida tener comunión con el Señor, vivir delante de su presencia? Porque esta es la única manera en que podemos lograr la plena realización de nuestro ser, tanto en esta vida como en la vida venidera. En 1 de Timoteo dice el apóstol Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Levítico, hermanos, es un manual, una guía de cómo vivir una vida dedicada al Señor. El libro de Levítico bien puede considerarse como un código de santidad y como un manual para nuestra vida, cómo hemos de vivir, cómo el Señor quiere que manejemos nuestra vida espiritual. También contiene valiosas lecciones acerca de la mayordomía, o sea, la administración eficaz de la vida y las cosas que el Padre Celestial nos ha encomendado. Vivir una vida. Hay una frase que utilizan mucho los jóvenes: quiero vivir la vida. Bueno, pues hermanos, vivir la vida no significa lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, lo que ellos quieren disfrutar, sino significa vivir consagrados a la voluntad de nuestro Dios. Por eso el tercer punto de nuestra meditación esta mañana es: preparemos el camino del Señor predicando con nuestra vida y glorificándole en todo. Versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, es reseñable entonces centrarnos en la consideración de lo que tuvo que hacer Jesús. Jesús el hombre, el Hijo de Dios humanado. Dice el versículo 9: Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué estaba haciendo durante 30 años nuestro Señor Jesucristo en Nazaret? No tenemos información, pero Jesús en Nazaret tenía todo lo que la gente puede desear tener. Tener un hogar feliz, una familia unida, una buena profesión. Él era carpintero. En Nazaret tenía todos los amigos y tenía todos los agradables recuerdos que nos deja la infancia. Allí él había estado viviendo desde su juventud. Tenía 30 años. Como alguien dice, estaba en la flor de la vida, para toda la potencia, para disfrutar de la vida. Bueno, pues siendo hombre lo dejó todo porque tenía muy claro el llamado de Dios a iniciar la misión de salvar al mundo, una misión que lo obligaba a dejarlo todo. El principio del mensaje era aquí, y ahí comienza Marcos a describir la realidad de nuestro evangelio. Así es que nuestro Señor Jesucristo a los 30 años decide dejarlo todo y bautizarse, con todo lo que ello suponía en el valor de lo que era el bautismo, porque al ser bautizado y dejar Nazaret se rendía totalmente a la voluntad de Dios y a salvar al mundo. Hermanos, estos pensamientos deben de hacernos pensar seriamente en dónde tenemos nosotros nuestra mente, porque al ser bautizado y dejar Nazaret se rendía a la voluntad del Padre. ¿Estamos rendidos a la voluntad de Dios o hay cosas en este mundo que enturbian, que nos crean dudas, que nos crean? Jesucristo mostraba lo que implica tomar una decisión suprema y rendirse totalmente a Dios. Era el Hijo de Dios, pero no olvidemos que también era un hombre. También estaba sujeto y expuesto a muchas cosas que hay en este mundo que nos llaman la atención. Así es que el bautismo hace visible a los demás nuestra decisión de poner nuestras vidas en la voluntad de Dios, y los designios de Dios son importantes para nosotros. Hace patente a todos lo que ocurrió en nuestra vida el día que nos entregamos a Cristo.
Eso es el valor del bautismo, que hay algunos jóvenes de nuestra iglesia que están interesados y quieren bautizarse. Gloria a Dios. Es importantísimo que valoremos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque la decisión de seguir a Jesús implica una renuncia a todo lo que somos y tenemos. Una entrega genuina a Jesús supone sacrificar totalmente el ego, que es lo que a mí, yo deseo. Todo eso puesto en las manos de nuestro Dios, porque sabemos nosotros por experiencia que no hacerlo conduce al descontento, dejar nuestra vida a la deriva y desperdiciarla de una forma lamentable. El resultado de no poner a Dios en el centro de nuestra vida es tan trágico. Dejar nuestra vida vacía de Dios es la ruina de esa vida. Debemos mostrar al Señor y no buscar destacarnos nosotros mismos. Fijaros, Juan vivía en el desierto. Escogió vivir deliberadamente lejos de la ciudad, con todas sus distracciones y tentaciones. Prefirió vivir donde podía estar a solas con Dios en meditación y oración. Por eso decía antes que es necesario en nuestra vida que sepamos buscar ese tiempo para estar a solas con Dios, tener esa comunión con nuestro Dios, porque el mensaje de Juan era claro y tenía un doble propósito. En primer lugar, mostrar la preeminencia de Cristo y la falta de valor propio. Él no era digno de desatar los zapatos o las sandalias de Jesucristo. Reconoció que era menos que un esclavo, porque ellos eran quienes desataban las sandalias de los invitados y lavaban los pies, como era la costumbre entonces, como nos dice el versículo 7. Y afirmó rotundamente que aquel que venía era tan poderoso que él ni siquiera era digno de desatar sus sandalias. Y en segundo lugar nos muestra el poder de Cristo. Juan dijo que él solo podía bautizar con agua para señalar hacia Dios, pero Cristo ministraría la realidad espiritual, el bautismo del Espíritu Santo. El mensaje de Juan era señalar a Cristo y solamente a Él, el Señor. Un bautismo que se convierte en personas nuevas, o nos convierte en personas nuevas, transformadas desde lo más íntimo de cada cual. Personas liberadas para optar a planos superiores de generosidad y para una estrecha relación de solidaridad con los demás por la fraternidad y la comunión. Y ese es el gozo que nos une como hermanos en Cristo, que vamos juntos en el camino hacia la presencia de nuestro Dios. Hermanos, no tengamos miedo de limpiar el alma y ennoblecer nuestro corazón, ablandar la dureza de la mente y encaminarnos hacia la salvación, vivir esa vida de fe, esa vida que hacíamos referencia antes. Quiero deciros unas palabras a título de conclusión de nuestra reflexión. Juan fue un excelente preparador del camino del Señor. Su actitud, su vida, su predicación prepararon el camino para que la gente conociera a Jesucristo. Y hermanos, de nuestra actitud, de nuestra vida y de nuestra predicación dependerá que la gente conozca a Cristo. Pregunto, ¿cumplimos nuestra parte? ¿Somos conscientes de la responsabilidad de llevar a otros a los pies de Cristo? Hermanos, todos debemos de hacer oración de perdón, pero también oración de arrepentimiento. Nunca nos olvidemos que el arrepentimiento está directamente relacionado con la salvación. Cada día tenemos que renovar nuestro arrepentimiento delante de Dios y pedir perdón, como hacemos, creo que todos. Pedimos perdón por todas aquellas cosas que hay en nosotros que al Señor no les agrada. Nunca olvidemos que el arrepentimiento está directamente relacionado con la salvación. Una persona que no se acerca a Dios con oración de perdón y arrepentimiento y que no cambia su manera de ser, no gozará en la gloria de Dios. Y una última afirmación que me gustaría que grabáramos en nuestro corazón. Nunca olvidemos que Dios es santo y que Él no habita en el pecado. Que el Señor nos bendiga.